Buenos días, estamos con Pedro Barato, presidente de Asaja. Gracias por recibirnos en vuestra casa. Y bueno, es una pequeña conversación. Yo quería primero preguntarte cuál es el papel que juega Asaja en el sector agrícola y ganadero. Bueno, pues en primer lugar, buenos días y muchas gracias también por estar aquí, en la Casa de los Agricultores y de los Ganaderos de España. Asaja es una organización profesional que aglutina en torno a 210.000 agricultores y ganaderos de toda España. También tenemos algunas sectoriales un poco diferentes, como son los pequeños animales de río, o son las truchas. Tenemos todo el tema forestal y es una organización que estamos en todas las regiones de España y en todas las provincias de España. Y fuimos la primera organización agraria que tenía sede permanente en Bruselas desde el año, en este caso, 86, que fue cuando entramos en la comunidad económica, ¿no? Es una organización que se dedica pues, a representar a los agricultores y ganaderos españoles en todas las instituciones regionales, locales, nacionales e internacionales. Bueno, es evidente que la representación es brutal, es enorme. Claro, siempre hay que preguntar cómo está el sector en este momento, porque yo veo lo que ocurre con el gasoil, la energía. ¿Cómo estáis? Bueno, el sector es un sector amplio, diverso, y de ahí que siempre el sector agrario te dice fuera, ¿no? Ya se están quejando estos, ¿no? Un sector tan amplio que cuando las naranjas están mal, como este año, por ejemplo, pues hay otros sectores que podrían estar bien, pero este año tenemos una situación muy complicada. Y es la situación del incremento de costes de producción, donde la energía vamos ya por el 200%, donde el gasóleo estamos a 54, 55 céntimos de euro un litro, estamos a €1. Sí. Estamos en los fertilizantes, que estamos justo al doble de lo que el año pasado costaba. Y todo esto, pues podemos poner muchos más ejemplos, ¿no? Luego a esto, pues tenemos la reforma laboral, que no es beneficiosa para el sector agrario. Tenemos el incremento del salario mínimo interprofesional, que en 2 años se ha incrementado el 38%. Ojalá y algunos productos hubiesen subido nada más que un 10 o un 12%. Y luego hay sectores con muchos problemas. Por ejemplo, el sector lácteo es un sector que está teniendo todos los problemas del mundo y que no acaba de solucionarse. Y luego, pues para colmo de males, pues ahora tenemos todos los líos internacionales, los líos de la guerra con Ucrania. Ya antes tuvimos otra guerra distinta, que yo creo que fue mejor, aunque la situación era diferente, ¿no? Aquí hay muertos civiles, y eso es una situación muy complicada. Antes tuvimos el veto ruso, que Rusia pues prohibió, en este caso, la exportación de fruta y hortalizas a la Unión Europea, y también el sector porcino con anterioridad también tuvo problemas. Por lo tanto, el sector agrario, sin entrar en ningún conflicto bélico, siempre es de los grandes dañados en las decisiones internacionales. Sí, porque viniendo justo he escuchado en la radio que parece ser que del este de Europa lo que viene mucho es para el ganado maíz y alguna cosa más, ¿no? Bueno, España importa concretamente de Ucrania el 30 o el 30% del maíz se importa ahí. Pero es que tenemos situaciones como el aceite de girasol y la torta, en este caso de girasol, que las exportaciones es un mercado único. Luego tenemos situaciones como, por ejemplo, de fertilizantes. Los fertilizantes que se importan desde Ucrania, pues tienen un componente dentro de sus propiedades, como es el cadmio, que es mucho más bajo su composición que otros minerales que hay, o otros abonos que también llevan cadmio, pero tienen menos. Por lo tanto, el sector se siente muy dañado con esta situación. Luego, las exportaciones no son muy grandes, pero son importantes. El tema del mundo del vino, el mundo del aceite, y luego eso es solamente agrario, pero también tenemos componentes de automóvil, tenemos otra serie de componentes que también se exportaban, ¿no? La balanza es deficitaria desde el punto de vista que nosotros importamos más de lo que exportamos, pero Ucrania es que es el granero. Sí. Es el granero. Sí. Y entonces el tema del trigo es importantísimo, y claro, todo esto hace ahora que con la sequía que tenemos en España, las producciones que todavía en Brasil se está plantando ahora o sembrando, Estados Unidos, que tiene las reservas, es el que maneja esto. La situación es complicada, muy complicada. Bueno, a ver, nosotros en ASEAMAC
somos especialistas en maquinaria, ¿vale? Y equipos, ¿vale? ¿Tienes alguna idea de en qué momento está el parque de maquinaria que es 210.000 socios? Es una barbaridad de asociados y es difícil hacer una composición, pero un poco lo que habrá ciertas sinergias que cada vez se están dando más en el mundo del alquiler de la maquinaria, pues porque también el campo que no para de evolucionar también está entrando en Excel de costes y viendo hasta qué punto empieza a alquilarse maquinaria en lugar de la propiedad. Esto que está pasando en todos los sectores sociales, pero ¿en qué punto está el parque de maquinaria en España referido a la parte agrícola y ganadera, y hasta qué punto crees que puede haber sinergias entre ambos? Bueno, es la propia evolución. O sea, ¿quién me iba a mí a decir con la cultura agraria que yo tengo que yo iba a tener, no tengo ningún coche en propiedad y lo que tengo son renting, ¿no? Sí, es lo que... El mío propio, el mío que yo utilizo, sí, y los vehículos que se utilizan en la explotación de ganadería. Esto hace unos años pues era impensable. Era impensable, vamos, nadie podría pensar. No echábamos números, teníamos dinero y compramos un coche. Y no veías que el coche al final lo utilizaba un mes al año, tampoco lo utilizaba tanto, ¿no? El parque de maquinaria en España todavía está un poco anticuado. Es un parque de maquinaria donde el mundo de los tractores ha evolucionado, pero, por ejemplo, el mundo de las cosechadoras es un parque antiguo, porque es que lo que cuesta una máquina para utilizarla 20 días, un mes si es tuya, ¿no? Sí. O sea, que alguien que se dedique a sí. cosechar, pues lo tiene más. Digo, empieza en Andalucía y puede terminar en Castilla y León, ¿no? Pero el parque de maquinaria está un poco anticuado, ¿no? Luego, compras un tractor que lo tenías de 120 caballos y ahora lo compras de 175 o 180. Eso resulta que los cultivadores no te vale, que la sembradora no te vale. Entonces, los ganaderos que tenemos otro tipo de maquinaria, como por ejemplo pues, una segadora, ¿no? Condicionadora, una semana no utilizas más. Una empacadora, pues una empacadora la utilizas 20 días. ¿Qué le ocurre? Que aquí hay dos evoluciones. Las explotaciones un poco más grandes. Ya hay personas o empresas que se alquilan la maquinaria, y otros que te vas a lo que es la empresa de servicios, que te empacan, te siegan. Pero este mundo va evolucionando, en el que antes solamente se alquilaba, pues era una maquinita para hacer una zanja. Una maquinita, una retro pequeñita, se alquilaba, o grande. Pero ahora ya la evolución es que cada día se alquilan más cosas para lo que es el mantenimiento de las explotaciones. Bueno, de hecho, los alquiladores alquilamos elevadores para recogida de frutales, aholladoras, menos tractores, porque ahí sí que los grandes distribuidores tienen ya sus líneas renting, ¿de acuerdo? De alquiler. Pero cada vez cartillas, bueno, es un sinfín. Pero, por ejemplo, pues siempre pongo un ejemplo, y es que cuando el vino fermenta, o el cava fermenta, es exotérmico. Claro, casi nadie compra la enfriadora de agua para funcionar 5 o 6 semanas al año. Esto se alquila siempre y se genera en grandes cantidades. Hombre, yo creo que a través de, si al final, entre Achamat y Asaja, damos a conocer, porque muchas veces los servicios hay que darlos a conocer. Si no se dan a conocer, no se conocen. Ves las casitas esas que ponen alquiler de maquinaria. Pero ¿qué hay ahí que me sirva a mí? Y esa es la pregunta siempre de... ¿no? Exactamente. Y que tú has nombrado una maquinaria, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo para todo el tema de olivar, para todo el tema de viñedo, pues necesitas un ahollador, ¿no? Bueno, antes, ¿qué era? El que iba en los brazos del tractor, aquellos, daré una marca, aquellos que no eran ni hidráulicos ni nada, que como te desviaras un poco el agujero se iba. Bueno, pues hoy en día ya con una máquina se hace a la perfección cómo se hace. Y esa máquina, o el simple hecho de clavar un poste para hacer una plantación, ¿no? ¿Quién compra una máquina de eso? Vale un dineral. No tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese tipo de servicios, dándolo a conocer, creo que es muy importante. No me quiero olvidar de una cosa que realmente para una parte de los asociados de ASEAMAC, que son los saneamientos portátiles.
antes se les llamaba sanitarios, ahora todo esto está cambiando porque ya no solamente son los baños, sino que hay vestuarios y lavamanos. Ha habido especial hincapié por parte de la Administración para que en todas las campañas de recolecta se utilicen. De hecho, compañeros de alquiler de este tipo de equipaciones pues han encontrado, vamos a decir, un nuevo mercado muy importante. Ya, no sé si vosotros también habéis notado, claro, porque en el fondo lo que en este caso es bueno para mis asociados, para los miembros de Asaja es un coste extra que ha aparecido. ¿Qué ocurre aquí? O sea, el campo es tan diverso, tan distinto, tan variado. Sí. Este tipo de enseres que podemos poner en las explotaciones, pues es una situación en la que esto se da fundamentalmente en frutas y hortalizas. Sí, claro. No se da para otro tipo de explotaciones, ¿no? Lo que está más mecanizada. En este caso, como es muy manual... No, aparte de más mecanizada, es que hay más trabajadores. Hay un número de trabajadores muy grande. Y entonces la prevención de higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales, creo que de estas cosas hay que abordarlas, ¿no? Nosotros en Lleida, por ejemplo, y en Murcia y en Alicante, todo ese tipo de cosas se da. Sí. Es un servicio que también, vuelvo a insistir, todo en esta vida o se da a conocer o es desconocido. Y hay que bombardear vía redes, vía revista, vía página web, decir, oiga, usted tiene este servicio. No me diga que no existe. No, usted tiene este servicio. Sí. Y todo ese tipo de cosas hay que hacerlo. Se puede hacer a través de la mutua accidente de trabajo, se puede hacer a través de las organizaciones, se puede hacer a través del apoyo a la empresa. Por tanto, son temas muy importantes, necesarios, y creo que aquí la empresa española ha corrido mucho y bien. Sí. Claro, pero también yo me planteo, vale, esto es bueno para mis alquiladores. Digo mis alquiladores, pues son mis compañeros. Pero ¿quién le paga a toda esta normativa que va saliendo? ¿Quién se la paga? Al agricultor. Porque claro, este es un coste que aparece que históricamente no existía y que ahora realmente al final el saneamiento pues, portátil tiene un coste. Bueno, hasta aquí quien lo está manteniendo es la empresa. Claro. El trabajador, el empresario agrario, es el que está manteniendo este tipo de costes, ¿no? Estamos diciendo a la administración que nos ponga estos servicios, ¿no? Porque nosotros, cuando teníamos muchos trabajadores que hacíamos contratos en origen, nosotros nos encargábamos de todo. Sí. Hoy en día es que hay mucha gente deambulando por los pueblos y eso hay que organizarlo. O sea, no se puede tener a las personas por ahí, ahora sí, ahora no. Todo este tipo de cosas yo creo que ayuntamientos, comunidades autónomas, creo que no tenían que dejarlo en manos de, en este caso, organizaciones profesionales agrarias o ONGs, que esto sabemos que es lo que ocurre, ¿no? Eso no. Ahora mismo el coste lo está soportando el empresario. Claro, es que yo me pongo en el sitio y sí, o sea, aquí se nos llena la boca con la sostenibilidad. Venga, la sostenibilidad lo sujeta todo, pero ¿quién la paga? Perdona, sostenibilidad, si no tiene rentabilidad no sirve para nada. Exactamente, es que ¿qué ocurre? Pero esto pasa también en los alquiladores. A nosotros nos encanta que la fabricación de maquinaria cada vez nos hace máquinas más modernas. Pero ¿qué ocurre? Que no encontramos personal que sepa de eso, no podemos repercutir. Es que a veces tenemos los mismos costes, porque la electrónica es maravillosa, pero ¿quién se encarga de esa electrónica dentro de las empresas? Todo esto nos complica un poco todo. Bueno, pero una pregunta que yo te hago. Sí. ¿Cómo un asociado de Asaja o una Asaja de una provincia puede ver el mercado o parque de maquinaria que puede alquilar? Bueno, claro, yo te diría, si tú vas a SEAMAC y buscas por un perfil de máquina, encontrarás alquiladores de eso, ¿de acuerdo? Y en todos los alquiladores disponemos de medios de comunicación donde cada vez más, porque también hay que pensar que hace 5 años el que alquilaba en el sector agrario o ganadero era, no, sí, yo alquilo carretillas o yo alquilo algún elevador. Ahora los grandes alquiladores todos tienen campañas de promoción hacia el sector agrícola y ganadero. Porque ¿en todas las provincias de España? Sí. O sea, el servicio se da en todas las provincias de España. Sí, porque piensa que incluso tenemos 2 grandes alquiladores que ya tienen presencia en toda España. Y estoy seguro que lo hacen, ¿de acuerdo? Pero es que los pequeños, o sea, no sé, por no nombrar a nadie, yo te he dicho que vengo de Baza, estuve ayer en Baza, que es una población agrícola, eminentemente agrícola, y allí hay 2 alquiladores que tengo visualizados y los 2 alquilan a este sector,
¿vale? En la puerta ves maquinaria agrícola, cosa que años atrás no se veía, ¿vale? Había pequeña cosa, pero cada vez la penetración va siendo más grande. No es la penetración de la construcción, donde todo es máquina alquilada, no es esto, ¿vale? Pero poco a poco se va produciendo. Y yo sí que quería explicar, que esto cuesta a veces de explicar, es que no hay mayor sostenibilidad que una máquina de alquiler. Porque cualquier otra máquina, el 90% del tiempo está parada, que es lo que pasa con el coche. Claro. En el alquilador no para, ¿vale? En términos de sostenibilidad, y para que tengas una referencia, el 60% de la maquinaria que se vende ya en España va a parar a alquiladores. Estamos en ese ritmo y seguirá creciendo porque cada vez el pago por uso está llegando y va a llegar a todo. Es igual que un poco los alquileres de coches, ¿no? Exacto. O sea, al final... Todos los grandes fabricantes... y los grandes fabricantes matriculan cientos de miles de coches, o miles de coches, y luego tú pues necesitas un coche, lo alquilas una semana, un fin de semana, lo que sea, ¿no? De hecho, todos los fabricantes de coches ya tienen una empresa de rental. Entonces, ¿qué ocurre con la maquinaria? Que ya se alquila todo. Otra cosa es que, por falta de penetración, aún un alquilador no haya visto un posible negocio en la cosechadora. ¿Vale? ¿Por qué? También hay que decir que hay gente que se dedica, que tiene cosechadoras y trabaja específicamente para el campo. Claro. Pero no quiere decir que esa penetración no vaya a llegar. Es un problema a veces de visualizar el negocio por ambas partes. Y vamos, estoy seguro que va a ir llegando porque cada vez ocurre más. Es decir, ya cada vez se trabaja menos con la escalera y más que con el elevador. Esto es con el manipulador telescópico. Eso está claro. Bueno, creo que hemos tocado un poquito todo lo que podíamos hablar y lo único que, claro, vosotros, ¿cómo veis el futuro? Porque realmente yo sí que te he dicho que nosotros cuando invertimos en una máquina más cara intentamos pelear por un premio más caro. Pero claro, el problema que tiene el campo, que yo veo desde mi ignorancia, es que el precio del campo no lo pone el campo, lo regulan otros actores. Y esto, claro, sostenibilidad, nuevas tecnologías, I+D, vale, pero ¿quién lo va a pagar? Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo veis el futuro y hacia dónde creéis que puede tirar el campo español? Hay que pensar en el futuro. Si no pensamos en el futuro y no trabajamos por el futuro, pues tenemos que dedicar a otra cosa, ¿no? Está claro. Hombre, el futuro es... La bola de cristal es complicada, ¿no? Pero lo que es cierto es que el futuro en la agricultura española va a ir en paralelo dos situaciones. Una, agricultura con agua, otra, agricultura de secano. La agricultura con agua es donde está toda la riqueza del mundo, donde está el empleo, donde está no despoblamiento, donde está. Y luego la otra agricultura es una agricultura que hay que hacerla sostenible y que hay que ayudarla. Hay que ayudarla a toda, pero a esa hay que ayudarla más. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué hándicap tiene? Pues tiene los hándicaps de los costes de producción. Hoy los costes de producción, como las cosas no valgan, van a cerrar muchas explotaciones. Y por otro lado, lo que tenemos que ver es que estamos en una campaña, que hay temas legislativos que se tienen que cumplir, que intentar por todos los medios, no fijar precios, ¿no? Pero sí por todos los medios tener unas horquillas de cuánto cuesta producir cualquier producto y que no se pueda vender por debajo de los costes de producción. Claro, eso es básico. Eso no se puede hacer por ley, pero sí se puede hacer como referencia de una universidad, de una consejería de agricultura, de un gobierno, de cuánto cuesta producir las cosas. Entonces, y luego, yo creo que el eslabón o los eslabones de la cadena tienen que funcionar. Yo siempre digo, y tengo una frase ya desde muchos años, 1/3 para el que lo produce, 1/3 para el que lo transforma y 1/3 para el que lo vende. Cuando eso se descompense, vamos mal. Y luego estamos viendo la siguiente reflexión. Todo no puede venir de fuera, porque ahora mismo la situación que tenemos con Rusia y con Ucrania ya no viene lo que venía. Cambia la regla del juego. Cambia la regla del juego. Por eso Europa tiene que replantearse la situación. Y cuando hablamos de esa sostenibilidad hay que adecuarla a nuestras necesidades. Mucho reglamento comunitario, mucho ecoesquema, mucha prohibición, mucho verde. Eso lo que hace es producir menos y a un coste superior. Sí. Por lo tanto, esa reflexión se la tiene que hacer Europa y tiene que ver que así no podemos funcionar, porque luego viene la segunda trampa, cambio climático.
¿Es que acaso todo lo que viene de fuera no contamina? ¿Hay tanto respeto como en España? Bueno, Habría que verlo. entonces, yo creo que el futuro, hay que trabajar en un futuro más cierto, hay que trabajar en un futuro donde la propia agricultura está evolucionando ahora a cultivos leñosos, porque determinados cultivos no eran rentables, y fundamentalmente desde mi punto de vista, lo que falta a ese futuro para que sea más cierto es una vertebración hídrica en España. Ya no hablo de plan hidrológico, ya no es vertebración hídrica. Con agua, esto se ven las cosas de otra forma. Que es tan sencillo como ponerse de acuerdo entre comunidades, seguramente. No digo que sea sencillo, pero debería ser. No, pero sí, es que si llevamos esto al terreno político, ya vamos mal. Yo creo que hace falta llevar esto a la cuenca de los ríos. Ver las necesidades, ver los aportes, ver lo que necesitan y ver lo que no necesitan. Porque esto políticamente, yo desde luego, como ciudadano de este santo país, no estoy de acuerdo en lo que se está haciendo ni en materia de educación, ni en materia, por ejemplo, ni en materia de conocimiento, ni en materia, en este caso, de agua. Yo no estoy, y no estoy diciendo política de trasvases, estoy diciendo ordenación hídrica. Aquí, cuando hacemos una autovía, sí, la autovía no la hacemos para que termine en un pueblo. No para lucir pueblos, sino para lucir. Porque estás en una comunidad autónoma o en la otra. Sí, por un conteo de cuántos vehículos pasan por una carretera. Eso se hacía sí. En otras épocas. Sí. Donde tú, yo ya soy un poco mayor, donde tú pasabas de una provincia a otra. Sí. Y entonces veías que el asfalto de la carretera cambiaba. Esto te lo puedo asegurar. Bueno, pues eso no puede ocurrir en el siglo XX. Está claro. De hecho, nosotros, en los alquiladores también, al campo también se le alquila mucha bomba de agua, tanto bomba de agua sumergible como diésel, ¿vale? Has dicho una cosa que en otros sectores está perfectamente tipificado. Por ejemplo, cuando tú has dicho en análisis de costes. En construcción existe un instituto, ahora no recuerdo el nombre, pero te lo haré llegar, donde cuando un arquitecto va a hacer el proyecto de una obra, a la derecha aparecen unos precios que no es que estén regulados, es una homologación. Es que existe, no recuerdo el nombre, está en Guadalajara, y lo que hacen es que existe una tabla de lo que cuesta el hormigón, pero que también aparece lo que cuesta alquilar una máquina, claro, con garantías de que un alquilador te pueda sustituir la máquina, ¿vale? No es difícil que esto se pueda trasladar al campo, porque sí, habrá mucha variabilidad, pero no es infinito. Más variabilidad que tiene una obra, que tiene no sé cuántos componentes. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eso es con solo la voluntad de solventarlo. El Estado tendría que entenderlo, igual que se hace, ya te digo, en otros sectores. Pero además no pedimos que lo hagan Estados, sino pedimos que lo hagan institutos, universidades, exacto, consejerías de agricultura, índice de referencia. No todos los tomates cuesta producir lo mismo, como no toda la carne cuesta producir lo mismo, pero sí unos índices de referencia, más o menos, que se pudiera aplicar lo que son los costes de producción. Así es. Pedro, creo que más o menos hemos hablado un poquito de todo. ¿Nos hemos dejado algo? No, ¿verdad? Lo que hace falta es poner en marcha que es aquí de maquinaria. Sí. No, a un precio competitivo. Yo creo que sí. Yo creo que es competitivo porque aquí entraría la dicotomía propiedad o alquiler, y una máquina que se va a usar 3 semanas al año, difícilmente, comparado con el alquiler, vaya a valer la pena. Bueno, difícilmente, es difícil. Pero tú sabes que estamos en un país latino, en un país del sur, donde el concepto, otros tienen el concepto de alquilar, sí, y nosotros todavía tenemos el concepto de tener, somos muy de tener. Entonces, se puede tener una casa, se puede tener, pero que somos de ese concepto todavía, y eso creo que por beneficio económico y empresarial hay que ir cambiando la tendencia. Mira, te contaré una anécdota. Hasta solo hace 4 años, las cifras de alquiler de Francia eran superiores a las de Alemania, cuando debería ser al revés. Pero el concepto propiedad alemán, hace unos 4 o 5 años ya cambió, y ya las cifras de alquiler son acordes a la economía de escala, es decir, las cifras de alquiler en Alemania ya son superiores a las de Francia. Incluso países con un concepto del alquiler, de la propiedad brutal, han ido cambiando. Son del norte y no son fáciles. Aquí también tenemos que darle vuelta. Pues vamos a... Vamos a ir. Mira, te he traído un pequeño detalle. Es el anuario de ASAMAC, ¿de acuerdo?
donde puedes ver, bueno, pues toda la actividad del 2021, donde hay infinidad de alquiladores y las cosas que vamos haciendo desde la asociación, ¿vale? Y nada, darte las gracias por dejarnos venir a tu casa, por esta pequeña conversación. Estamos encantados. Y a ver si encontramos sinergias que nos ayuden a todos. ¿Te parece? Estamos encantados. Pedro, muchas gracias.